¿Cuándo se haría no imponible? ¿Cuándo se podría hacer no imponible esta cuenta? Ingreso por ventas en el extranjero. Ojo con eso, puedo vender tanto en el mercado interno como en el mercado exterior. Se haría no imponible si los ingresos por ventas desarrollara para generar esos ingresos fuera de territorio nacional. En otras palabras, la empresa Bicolor no tiene residencia en Bolivia. Todos sus ingresos los desarrollan en el exterior. Ahí generaría ingreso no imponible. Pero también tienen que tomar en cuenta ustedes de que se hace no imponible. Si alguien me quería preguntar. Leche, se va a esperar. No, están con su micrófono. Sí, eso es lo que me está. Ok, ahora sí. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que indica el artículo 42 y lo que indica el inciso C del artículo 4 del 24051, que son complementarias respecto a lo que significa el análisis de ingresos imponibles. Ahora bien, tenemos la siguiente cuenta. Rendimientos en el exterior. ¿Qué son los rendimientos en el exterior? Son réditos, son ingresos por inversiones que ha desarrollado la empresa Bicolor en el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que esta renta, este ingreso de 250,000 se ha generado fuera del territorio nacional. También tenemos los dividendos por inversiones. ¿Qué significan los dividendos por inversiones? Es la distribución de utilidades después del pago de impuestos. Esto lo van a llevar o lo están llevando en contabilidad de sociedades, ¿no? Cuando una empresa genera utilidades, determina utilidad neta imponible, paga el IUE y una vez que ha pagado va a obtener el ingreso neto. Una vez que tiene el ingreso neto, los socios, el directorio de la empresa decide si esos ingresos, si esa utilidad neta de impuestos va a ser capitalizada, es decir, va a incorporarse dentro del capital o va a servir para distribuir a los socios en función de su participación como dividendos, ¿sí? Ingresos producidos por una gestión, por una determinada empresa. Entonces, fíjense estos dos conceptos. ¿Serán imponibles o no imponibles? Pregunta del millón. ¿Imponibles o no imponibles? No imponibles, licenciado. ¿Por qué? Porque han sido desarrollados fuera del país, licenciado. Respaldo normativo. El artículo 42, licenciado, y el artículo 4. Sí, me sirve como respaldo. Yo les he dicho que tanto el 42 como el 4 me hacen respaldo al temario del rubro de ingresos de la información financiera. Pero ¿dónde específicamente indica la norma que no se deberá tomar en cuenta a los ingresos de fuente extranjera? Les dije que me leyeran la norma. ¿Me han encontrado aquello? ¿Nadie? No puedo creer, no me han leído. Tiene premio el que me diga. Licenciado, en el artículo 44, otros ingresos de fuente boliviana. No, porque te está hablando también de fuente boliviana, pero algo que especifique el ingreso o la renta de fuente extranjera.
¿Nadie me ha leído? Nadie, no puedo creer. Era tarea para casa. Del decreto supremo no han encontrado nada. Licenciado, en el artículo 43 del decreto supremo 24051 nos menciona algo sobre sobre los rendimientos en el exterior. El artículo. A ver, váyanse. ¿Tienen todos la norma? ¿Tienen el decreto supremo? Solamente les voy a colocar lo que me respalda para que ese ingreso sea no imponible. Fíjense el artículo 31. Artículo 31 del 24051. Base imponible. ¿Alguien me puede leer? Yo, licenciado. A ver, vamos. El sujeto pasivo sumará o, en su caso, compensará entre sí los resultados que arrojen sus distintas fuentes productoras de renta boliviana. Hasta ahí estamos bien. Renta boliviana. Fíjense esta palabrita fundamental. ¿Me sigues? Excluyendo de este cálculo las Espérame ahí. Excluyendo. ¿Qué tengo que excluir? ¿Qué tengo que excluir para la compensación entre ingreso y gasto? Sigues leyendo. Excluyendo de este cálculo las rentas de fuente extranjera. Esa palabrita, fíjense, esa palabrita es la única, el único concepto que ustedes van a identificar en la norma. Cuando alguien les pregunta, ¿y en qué parte dice que no debería tomarse en cuenta las rentas de fuente extranjera? Si la norma habla simple y llanamente de rentas de fuente boliviana, el artículo 31. Fíjense en ese acápite del decreto reglamentario. Excluyendo de este cálculo las rentas de fuente extranjera. Es decir, voy a excluir para determinar la utilidad neta imponible, que es la base imponible del IUE, las rentas de fuente extranjera. En otras palabras, son ingresos no imponibles. Sigues leyendo. Y las rentas percibidas de otras empresas en carácter de distribución, siempre y cuando la empresa distribuidora de dichos ingresos sea sujeto pasivo de este impuesto. El monto resultante, determinado de acuerdo al artículo 7 del presente reglamento, constituirá la base imponible del impuesto. Ok, fíjense, es otra atenuante en la cual hace referencia a qué. Después de haber dicho, excluyendo de este cálculo las rentas de fuente extranjera y, me está enlazando, y las rentas percibidas de otras empresas. ¿Qué significa renta percibida de otra empresa? Dividendos. Dividendos. ¿Sí? Dividendos en carácter de distribución. Siempre y cuando la empresa distribuidora de dichos ingresos sea sujeto pasivo de este impuesto. Es decir, para que sea ingreso no imponible, tiene que ser un dividendo distribuido por la otra empresa, pero que esa otra empresa sea sujeto pasivo del IUE. Porque si no es sujeto pasivo del IUE, es un ingreso adicional o extraordinario para la empresa, lo cual hace que esa renta o ese ingreso sea ingreso imponible. Como verán, se presentan varios escenarios para poder analizar desde el contexto de lo que significa ingreso imponible e ingreso no imponible. ¿Estamos bien hasta acá? De tal manera que los rendimientos en el exterior, ¿sí?, derivados de réditos por inversiones que haya realizado la empresa bicolor y que le ha generado
ingresos de fuente extranjera son ingresos no imponibles. Lo mismo sucede con dividendos por inversiones. Son distribución de dividendos por acciones. Tengo acción, participo como accionista en otra empresa. Por decirles, es la empresa Bicolor que tiene acciones en la Cervecería Boliviana Nacional. ¿La Cervecería Boliviana Nacional es sujeto pasivo del IUE? Sí. ¿Ha determinado su IUE? Sí. Posteriormente ha obtenido la utilidad neta de impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que la cervecería ha determinado ese ingreso neto de impuesto, distribuir entre sus accionistas, distribuir entre sus socios, los cuales en función del porcentaje de participación a la empresa Bicolor le corresponde 220,000. Ahora bien, aquí hay que analizar esos dividendos que la cervecería me está entregando, tienen que ser parte de la base imponible del IUE. No, ¿por qué? Porque en la cervecería, de igual manera, han efectuado los ajustes y adecuaciones, ¿sí? Han determinado la utilidad neta imponible y han determinado IUE. ¿Qué quiere decir? Que estos 220,000 ya han cumplido con el pago del IUE en la empresa que originalmente ha generado utilidades y en la cual es accionista la empresa. Entonces se nos van presentando varios escenarios. ¿Sí? Se nos van presentando varios escenarios. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Bien. Me anotan en su cuaderno lo siguiente. Me anotan en su cuaderno lo siguiente. La primera cuenta, ingresos por ventas en el mercado interno. Bolivianos, 5 millones. Segunda cuenta, ingresos por ventas al exterior. Ingresos por ventas al exterior. 3 millones. Tercera cuenta, dividendos por acciones, entre paréntesis, empresa La Papelera, sociedad anónima. Dividendos por acciones, entre paréntesis, empresa La Papelera, sociedad anónima. Bolivianos, 1 millón. Intereses percibidos, entre paréntesis, Banco Santander de España. Intereses percibidos, entre paréntesis, Banco Santander de España. Bolivianos, 500,000. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ya. Este ejercicio me lo hace. Tienen los datos. Pongan ahí empresa, apellido paterno y materno, SRL. Me colocan empresa, su apellido paterno y materno, SRL de cada uno de ustedes. ¿A qué fecha? Al 31 de diciembre del 2020.
expresado en bolivianos y me lo van a vaciar en el anexo 7. Y me van a analizar las 4 cuentas, ¿sí? Y me van a determinar si corresponde a ingreso imponible o a ingreso no imponible. Ahora bien, ¿qué es lo que me tienen que realizar? Inciso A. Vaciar la información en el anexo tributario 7. ¿Estamos bien? Vaciar la información en el anexo tributario 7. Inciso B. Analizar las cuentas de ingresos y determinar los ajustes y adecuaciones identificando si son ingresos imponibles o ingresos no imponibles. Inciso C. Solamente estamos analizando ingresos, ¿no? Inciso C. Por debajo del anexo 7 se realizará la referencia de cada cuenta y se deberá exponer copiando la norma tributaria que respalda las determinaciones como ingreso imponible y no imponible. En otras palabras, me van a colocar por debajo referenciando. ¿Qué es referenciar? Ya tenemos que ingresar a la parte de contaduría o lo que significa auditoría. Voy a colocar entre el círculo numeral 1 la cuenta ingresos por ventas y ahí colocaré base legal, mi respaldo, ¿no? Jessica, ya pues levanta. Está hablando bien, pero... Creo que le está haciendo levantar su mamá al estudiante, ¿no? Que estaba escuchando en la cama. ¿Hasta ahí vamos bien? Inciso D. ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuál es la incidencia cuando determino ingresos no imponibles? ¿Cuál es, esto me complementa, cuál es la incidencia tributaria cuando determino ingresos no imponibles? ¿Estamos bien? Son 4 cositas que me tienen que realizar. Me van a determinar o me van a exponer esto en una hoja tamaño carta y me lo van a enviar por Classroom. Yo voy a habilitar enseguida Classroom y pues tienen hasta mediodía para poder enviar todo este trabajo que tienen que desarrollar. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Licenciado, ¿puede repetir el inciso A, por favor? Wiki. ¿Alguien le puede leer a su compañera? ¿Puede leerme? Vaciar la información en el anexo 7. Vaciar la información en el anexo 7. De lo que les he dictado, copian esas cuentas en el formato del anexo 7. Y una vez que han copiado, determinan. Y una vez que han determinado consistencia, se respaldan en la norma. Y una vez que han generado la consistencia, analizan cuál es la incidencia tributaria de exponer importes en ingresos no imponibles. Ahí me colocarán, existe la incidencia respecto a qué o no existe incidencia tributaria alguna. Lo que quiero es que me analicen un poquito que les estoy proyectando a su mente para que
la transformen en analítica. ¿Por qué? Porque están estudiando para ser auditores financieros, contadores públicos autorizados. De tal manera que cuando hagan ustedes auditoría, mínimamente analicen cuáles son las incidencias y por qué se ha expuesto de esa manera. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? Licenciado, ¿nos puede dar un poco más de tiempo? Porque es que yo paso clase toda la mañana, por favor. Ok. ¿Te parece bien hasta las 8 de la noche? Sí, licenciado, por favor. Ok, hasta las 8 de la noche voy a poner el tiempo límite para que ustedes me envíen a través de Classroom. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, muchas gracias. Bien, quedamos en eso. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, licenciado. Que les Hasta vaya luego, bien. licenciado. Muchas Hasta luego, gracias. licenciado. Que les vaya bien. Dios los bendiga y se cuidan.